Pater, fiat voluntas tua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Shema de hoy, San Juan nos regala el hermoso pasaje del perdón de la mujer adúltera. Adentrándonos en lo que el cielo tiene para decirnos de este hermoso testimonio sobre el corazón de Jesús, nos dice que Jesús se retiró al monte de los Olivos y permanece allí en vigilia de oración. Siempre que Jesús se retira al monte es una referencia a la oración. Jesús se encuentra allí con el Padre. Jesús que se retira y el Padre que se acerca a encontrarse con su Hijo amado. La referencia de la retirada al monte nos habla del acto que el ser humano tiene que hacer para entrar en intimidad con Dios. Retirarse implica apartarse de aquello que me ensordece para escuchar a Dios, aquello que me enceguece para ver a Dios, aquello que me enmudece para hablarle a Dios y así poder subir con el alma dispuesta y libre para llevarle al Padre la vida misma como ofrenda y presentar también la vida de aquellos que pueden apartarse y mucho menos elevar el corazón hacia Dios. Ahora bien, aunque Jesús es verdadero hombre, no se puede negar que poseía ciertas gracias y dones espirituales que le hacían sobresalir entre los demás, pues es el Hijo de Dios y, a pesar de que tomó la condición humana con toda la libertad, sometiéndose a todo lo que ello implicaba, no se puede dejar de pensar que Dios Padre le haya privado de absolutamente todo. Además, porque el Espíritu de Jesús es el Espíritu de Dios, así que el que Jesús se retirara a orar antes de cada acontecimiento importante de su vida era porque su Espíritu le movía a prepararse para enfrentar con la fuerza del Eterno lo que vendría para él. Por eso, el que Jesús haya retirado a orar al monte toda la noche hasta el amanecer, quiere decir que Jesús en su corazón sabía lo que vendría en aquel día y las personas que le abordarían. En ese sentido, podría afirmar que aquella oración primera del Señor era para presentar a su Padre el corazón de cada hombre que haría parte de aquella turba que tenía como propósito hacer justicia con sus propias manos. Cada hombre, cada nombre, cada rostro concreto, cada persona, su historia, sus enfados contra él, la intención que cada uno llevaba en su corazón y lo que les movía a querer poner a prueba a Jesús para acusarlo. La oración de Jesús fue extensa y profunda, hermanos. Fue una oración del corazón en la que trae a cada uno y lo redime, lo perdona desde antes que se encontrara con ellos para amarlos. Y aunque previo al perdón se supone que se necesita el arrepentimiento
y pedir perdón, Dios ya nos ha perdonado, pues Él siempre toma la iniciativa. El perdón se efectúa y el que se reciba o no el perdón depende de la persona. Dice entonces que al amanecer, después de aquella noche de oración, Jesús va al templo y ante todo el pueblo que acudía a él les enseñaba. Luego se da el encuentro con aquellos por los que había orado toda la noche, especialmente por aquella mujer. La ponen en el centro de todos y todos con piedras, deseosos de lanzarlas sobre el cuerpo de aquella mujer que, según la ley, se lo merecía, le hacen antes la pregunta retadora a Jesús. ¿A esta mujer sorprendida en adulterio debemos apedrearla o no? Pero dice el evangelista que Jesús se inclinó para escribir en el suelo. ¿Qué escribió Jesús? No lo sabemos. Me gustaría pensar que escribía el nombre de cada uno de los que tenían en sus manos una piedra, y los escribía no para condenarlos, sino para amarlos, y con sus nombres en la tierra como altar, presentarlos como ofrenda al Padre, quizás pidiéndole que no tuviera en cuenta sus pecados, pues Jesús, que conocía los pensamientos y las conciencias de las personas, sabía que se dejarían tocar por él. Por un momento, ante la pregunta sobre qué hacer con la mujer, Jesús detiene la escritura en tierra, se incorpora y les dice la famosa e interpelante frase: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y dice el texto que vuelve a inclinarse y sigue escribiendo. Ellos aceptan la sensatez de Jesús sobre el llamado que les hace y, conscientes de sus pecados, el texto no lo dice, sueltan la piedra, la cual no cae sobre la mujer sino contra sus propias conciencias. Aquellos hombres eran conscientes de sus pecados y por eso no accedieron a su deseo de imponer la ley sobre la misericordia. Jesús había tocado sus corazones con su corazón. Y esto es muy significativo, pues para que un judío y mucho más un escriba y un fariseo no hicieran cumplir la ley era algo inaudito. Y Jesús, ante la mirada de todo el pueblo que estaba presente, los llevó a prescindir de la ley, lo que después llevaría a pensar que hubo un arrepentimiento en el corazón de aquellos hombres al soltar la piedra. El soltar la piedra fue el signo del perdón en ellos. Soltar la piedra, entonces, significa aquí todo aquello de lo que no me muevo, mis terquedades, mis intransigencias, las obstinaciones, la rigidez inhumana respecto de la ley y las normas, la psicorrigidez respecto de la vida, y dejar que el amor de Dios nos ablande el puño para soltar aquella piedra que me asegura un lugar ante el mundo que constantemente me evalúa para etiquetarme. Jesús logra un quebrantamiento del corazón de aquellos hombres y cada uno, desde el más anciano hasta el más joven, se escabulleron en medio de la gente, avergonzados pero también arrepentidos, pues cuando Dios toca el corazón, lo que sucede es un arrepentimiento y una iluminación de la conciencia en la que me veo ante Dios y no soy capaz sino de ver mis pecados y sentir dolor de ellos. Y quedan Jesús y la mujer en medio del pueblo expectante y Jesús le dice: yo tampoco te condeno, anda y en adelante no peques más. Y a esta mujer que según la ley merecía la muerte, Jesús le da la vida, que según el hombre merecía la condena, Cristo la justifica, que según todos merecía las llamas, Cristo la lleva al manantial de su corazón. Y así es como Jesús nos enseña con su propia vida todo lo que alcanza la oración ante nuestra vida, cuando la ponemos en el centro de nuestras acciones. Cuando la oración está presente, Dios nos da la gracia de llevar una situación límite a la solución más evangélica. No menospreciemos, hermanos, el poder de la oración, pues a través de ella se manifiesta el poder de Dios en nuestra vida. Ahora te invito para que oremos juntos. Gracias, Dios, por amarnos tanto que nos perdonas nuestras faltas y caídas, pues sabes
que somos débiles. Gracias, Señor, porque nos enseñas lo esencial de la oración en nuestras vidas. Danos la gracia de poder orar como tú lo hacías. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en mí, sé lo que eres en mí, haz lo que sabes hacer en mí, pues así no me perderé y por ti podré ver todo como tú lo ves, pues si vives en mí, nunca estaré solo. Amén. Pater, fiat voluntas tua.